acercar un poquito, acercarnos a su presencia. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión de este jueves, de la instrucción de la palabra, para lo cual, hermano, quiero suplicarle que antes de que leamos los textos que vamos a ministrar hoy, oremos, suplicándole al Padre que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y nos haga entender, que nos abra el entendimiento, que nos revele, hermano, la palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, porque cuando la palabra se nos revela a nuestra mente, adquirimos entendimiento. Si no, hermanos, recibimos información, pero el alma sigue sus mismas conductas. Así que le voy a suplicar que incline su rostro y oramos. Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia, confiadamente, Padre, con confianza, sabiendo que a tu diestra hay un sacerdote que tiene compasión de nosotros, sabiendo que somos polvo, porque Él también dice que fue probado en todo, al igual que nosotros, pero no cedió ante ninguna prueba, ante ninguna tentación, por lo cual también tiene la capacidad de entendernos. Y abogamos ante ese sacerdote, Cristo Jesús, para pedir perdón por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por nuestra falta de convicción, por nuestra falta de confianza, Padre, consecuencia de que somos descuidados en la administración de tu palabra. No le ponemos a tu palabra la importancia que tu palabra necesita, y por eso es que seguimos viviendo a expensas de nuestras costumbres, de nuestras creencias, de la vana manera de vivir religiosa que nuestros padres nos heredaron. Disculpen, hermano, no puedo callar esto. Disculpen, hermanos, disculpen. Así que en el nombre de Jesucristo esta tarde, hermanos, perdonen la interrupción. En el nombre de Jesucristo clamamos misericordia y oportuno socorro. Auxílianos, Padre, abre por tu Espíritu nuestro entendimiento y que podamos entender, Padre, lo que tú quieres transmitirnos esta tarde. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Hay que volver a poner, ¿verdad? Sí, Señor, amén. Vamos al capítulo 4 de Hebreos, hermano. Por favor, solo quiero volver a refrescar en su memoria algunos textos que vimos hace unos días. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer desde el verso que le digo, hermano, desde el verso 14. Nuestra alma, hermanos que nos ven, tiene que tener la conciencia de que en los cielos hay un sumo sacerdote que es el Hijo de Dios. Eso lo tiene que tener conciencia en nuestra alma. Por tanto, hermano, en virtud de eso, usted y yo tenemos que retener nuestra profesión. Luego dice el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese, hermano, que ese verso quiero que lo miremos también en una versión que se llama la Biblia en castellano antiguo. Es una versión que ahí dice CST. Oiga cómo dice. Dice, el verso 15 dice: porque Él no es un sumo sacerdote incapaz de comprendernos y compadecernos en nuestras debilidades, sino uno que a semejanza nuestra pasó por las mismas pruebas
y tentaciones que nosotros pasamos todos los días. Oiga, pues, eso todos los días yo se lo estoy diciendo. Pero que nunca se dio ante ninguna de ellas ni cometió pecado. Ahora dice el verso 16, con esa confianza, con esa confianza, con esa seguridad, con esa convicción de que a la diestra del Padre tenemos un sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente, acerquémonos al trono de la gracia. Esta es la palabra que nos está ocupando estos días, que es el trono de Dios. Oiga, el trono de la gracia es el trono de Dios. Oiga lo que sigue diciendo. A fin de hallar gracia y auxilio para el momento oportuno. Bueno, las definiciones de gracia, hermano, usted las conoce. Ahora regresemos a la Reina Valera 60 y traigamos a memoria que vimos que el capítulo 6 de Génesis, hermano, dice el verso 8 que en medio del caos en que estaba sumida la humanidad, en medio de ese caos en el que estaba sumida la humanidad, como consecuencia de la transgresión del huerto, como consecuencia de que Adán, ahí el capítulo 3 del huerto, hermano, no voy a buscar literalmente lo que le estoy diciendo porque no lo voy a encontrar, pero Adán, allá en el capítulo 3 del huerto, le entregó al enemigo el chip de la obediencia. Le entregó al enemigo el chip de la obediencia y el hombre, hermano, se quedó, ya no pudo obedecer. Y conste que cuando en el capítulo 6 de Génesis, dice el verso 5, que vio Yahweh que la maldad era mucha en la tierra, hermano, de donde estamos aquí en Génesis 6:5, que Yahweh vio que la maldad era mucha en la tierra. Adán, la transgresión de Adán había sido allá atrás, unos 1000 años, 1200 años. Sería bueno que alguien de esos hermanos que les gusta escudriñar, que son acuciosos, que muy pocos, pero ojalá que hayan, hermano, se ponga a hacer números en lo que a partir del capítulo 5 de Génesis, cuando está la descendencia de Set, y dice que Set ya fue creado a imagen a semejanza de Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero luego dice que en el capítulo 5 de Génesis dice que Set fue engendrado a semejanza de Adán. Bueno, sigamos pues. De Adán caído, a semejanza del Adán caído. Entonces luego dice el verso, había mucha maldad en la tierra. Eso lo definimos el domingo de la semana pasada, no me recuerdo. Pero luego dice el verso 8, mire hermano, el verso 8 de Génesis 6 es similar a lo que vimos en Hebreos 4:16, porque en Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia es el trono de Dios para hallar gracia. Para hallar gracia. Pero mire pues hermano, Noé halló gracia. Pero yo tengo la inquietud en el corazón, hermano, de que abramos nuestro entendimiento. Eso no fue solo que Dios vio a ver quién le cae y vio a Noé. El día martes mi esposa dijo cosas bien tremendas. Noé era el hombre más recto y más íntegro en su generación. En ese tiempo de Noé, él era el hombre más íntegro que había. No había otro que lo superara. Entonces los ojos de Yahweh, dice la palabra, están sobre los justos y atentos sus oídos a la oración de ellos. Si usted y yo, hermano, no andamos en integridad y en obediencia, ahí vamos a ver eso, y en obediencia, podemos ir al trono de la gracia en nuestra mente natural, hermano, y orar y hablar y decir un montón de cosas, pero si yo no estoy caminando en obediencia, hermano, yo no voy a hallar gracia. Mire, pues ahí le voy a ir aclarando esto. Allá en el 4:16 dice, para que hallemos gracia y oportuno socorro. Pero para poder hallar gracia, hermano, hay que acercarnos confiadamente a ese trono, sabiendo que
que hay un sumo sacerdote, eso tiene que ser una convicción arraigada en el corazón. Eso lo tiene que entender nuestra alma. Mire pues, hermano, entender es una cosa, pero oír textos, oír enseñanzas que lo mencionen sin entenderlo, nos deja a nosotros, hermano, en las mismas prácticas religiosas de toda la vida. No he hallado gracia. Mire pues, ahí vamos a ver, mencionamos algunas cosas la semana pasada, pero vamos a ver por qué Noé halló gracia. Vamos vamos a ver unos versos que posiblemente usted va a decir, bueno, pero eso no tiene nada que ver con... Ahí va a ver cómo vamos a ir entrelazando esto. Vamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Verso 21. Reina Valera 60. Oiga cómo dice. Mire pues, y esto, hermano, esto que está escrito aquí en Juan 14, 21, lo estableció el sumo sacerdote que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. En los días de su carne estableció esto. Mire pues, dice, Reina Valera 60, dice, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le manifestaré, y me manifestaré a él. Esta Reina Valera 60, hermano, es la versión más utilizada entre el pueblo de Dios, entre los evangélicos, entre los cristianos. La Biblia Reina Valera 60 es la Biblia más popular, la Biblia más usada. Y ni modo, fíjese, hermano, que hasta hace cosa de unos 15 años que empezaron a salir todos estos programas a través de esos dispositivos electrónicos, nosotros tuvimos acceso a conocer lo que dicen otras versiones. Pero mire, hermano, hace 40, 50 años, mis respetos para la gente que escudriñaba la escritura, porque tenían una librera y ahí había una percha de libros, el montón de libros, y cuando uno se acercaba a ver, eran todas las versiones, mire pues, todas las versiones de la escritura, no todas, algunas de las versiones que usted tiene hoy a un dedazo en su teléfono, en su computadora, en su iPad, qué sé yo, lo que usted tiene a un dedazo. Antes había que buscar la versión, y no crea que había la facilidad de solo ir a un lugar y comprar la versión que a usted le interesaba. Pero mire, pues Reina Valera 60 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y esto a nosotros nos provoca muchas veces problema, hermano, porque dice, el que tiene, del verbo tener, ¿verdad? Nuestro problema con el español, pero analicemos unas cosas. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Miremos esa frase despacio. Mire, pues dice que la palabra tener que usted tiene en la versión Reina Valera 60, dice, el que tiene mis mandamientos. Esa palabra tener, porque mire, pues, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Y usted tiene los mandamientos? No, sí los tengo. ¿Y dónde los tiene? Pues escrito en un papelito ahí en la guantera del carro. Mire, pues, la palabra tener es la palabra ejo. Ejo, no sé si llevará tilde o no, ejo, o la palabra ejo, o también se usa una palabra que se dice scheo, la palabra griega. Oiga lo que quiere decir, pues. En español dice el que tiene, pero la versión, pero el griego cuando se escribió eso dice que scheo quiere decir retener. Entonces, podemos decir algo, el que retiene mis mandamientos, el que retiene el mandamiento. La palabra scheo también quiere decir reconocer, el que reconoce el mandamiento. Quiere decir sostener. Quiere decir sostener como posesión, sostener algo como que es suyo, como que es mío. Y oiga esto, me impresionó, hermano. Dice, sostener en la mente. El tener el mandamiento es que yo tengo, hermano,
yo tengo vigente en mi mente los mandamientos de Cristo. Aquí los tengo, ¿no? Aquí están los mandamientos vigentes en mí. Tengo vigente en mi mente que yo tengo que amar a Dios. Pero ahí vamos a ver, yo tengo que tener vigente en mi mente, tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo. Está vigente en mi mente. Dice que también quiere decir llevar puesto. Oiga, todo lo que quiere decir es geo. Que la Reina Valera 60 en español solo puso el que tiene. Es retener, es reconocer, es sostener como posesión, es sostener en la mente, es llevar puesto. Y oiga esta otra cosa, hermano, quiere decir estar en cinta, estar embarazado. Entonces, mire pues, hermano, el que está embarazado de los mandamientos. Mire pues, hermano, una mujer embarazada después de 6 meses de embarazo no puede decidir, a la tarde voy a ir al estadio, voy a dejar al patojito aquí, me voy a ir yo al estadio. Donde vaya, a donde vaya, la criatura, el bebé va a ir con ella y se va a mover y va a patear y le va a recordar constantemente, porque es un ser vivo, le va a recordar constantemente que allí está. Entonces, el que es geo, el que tiene el mandamiento constantemente, hermano, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Entonces, como la palabra está viva, se va a activar en usted en el día, le va a traer a memoria. Hoy me pasó algo, salí a caminar y fíjese, hermano, que me acordé como la palabra está aquí, me vino a la mente un texto, se movió un texto en mi mente. Por eso dice que tener quiere decir sostener en la mente. Ahí le voy a mencionar el texto más adelante, está en Ezequiel 3, pero después se lo digo, ahorita no lo vamos a ver. El que tiene mis mandamientos, ahora dice después, y los guarda. Pero guardar en español es que le quito llave al ropero, meto la pistola, meto las escrituras, meto mi anillo de boda y ahí echo llave, ya lo guardé. Ya nadie lo puede tocar, ahí está guardado. Entonces, hermano, eso es lo que a nosotros, en nuestra escasa cultura escritural que tenemos, nos ha formado, nos ha creado paradigmas religiosos. La gente, hermano, los cristianos creen que ser hijo de Dios, que ser cristiano, es ir a la iglesia una vez a la semana, irse a sentar, o solo sentarse a oír y decir, si es que es de las congregaciones que están en la línea de decir amén, porque cuando usted oye un texto, hermano, y dice amén, está diciendo yo creo que eso que dijo el predicador, que lo sacó de la escritura, es una verdad para mí. No para mi mujer o para mis hijos o para el hermano aquel que me cae mal. No, cuando un predicador abre la boca, por eso dice Eclesiastés capítulo 12 que las palabras de un pastor son como clavos hincados. Pero las palabras de un pastor no son las palabras del pastor, la palabra de él es la palabra de Dios que está fluyendo a través de un ministro. Por eso le dije que me acordé de Ezequiel. Estamos hablando de por qué no he hallado gracia. Entonces, el escaso acervo cultural nuestro, no leemos, no escudriñamos. Yo tuve compañeros en la escuela, hermano, que mire, pues entrábamos a las clases a las 7:30 de la mañana, a las 9:30 había un primer recreo, y cuando entráramos de ese recreo había que entregar una tarea. Pero este araganote, se pasó toda la tarde jugando fútbol o con alguna patoja por ahí en un rincón y se le olvidó hacer la tarea. Y mañana en el recreo está buscando al más chispudo de la clase, hermano, para que le diga, préstame tu cuaderno y copiar. Y sonó una campana, sonó el timbre y entramos y entregamos la tarea. Ya nos ponen 90. Hermano, no es así aquí. No es así aquí. Aquí hay que esforzarse, aquí hay que poner dedicación, aquí hay que retener, hay que tener el mandamiento, hay que retener el mandamiento.
Hay que tenerlo en la mente. Hay que estar embarazados de la palabra. Y los guarda. La palabra guardar es la palabra tereo. Y esa palabra la conocemos. Pero miren lo que quiere decir tereo. Quiere decir, oiga estas definiciones. Quiere decir mantener en custodia. Y fíjese, hermano, que cuando la policía captura a alguien que cometió un delito infragante o tuvo un accidente y hay daños materiales y nadie se compromete, esa persona la detienen, la suben a la palangana de una autopatrulla, le van a poner unas esposas y va a haber un policía que lo va a tener custodiado para que no se fugue. Guardar la palabra es que mi conciencia espiritual va a estar pendiente de que lo que oigo yo de la boca de un pastor no se me fugue, no se me olvide. Tereo quiere decir mantener en custodia, quiere decir vigilar, lo mismo que el ejemplo. Tengo el ojo puesto sobre el ente que está en custodia. Pero me llamó la atención esta definición. Es esto, tereo es obediencia. Tereo es obedecer. Entonces, mire, fíjese, hermano, que resulta que nosotros toda la vida nos manejamos con la Reina Valera 60. Yo no tengo nada contra esa versión. Dicen que tiene más de 4,000 errores de interpretación y de traducción. Pero yo no soy experto en el tema. Esto que le estoy diciendo lo oí. Pero el paradigma religioso, hermano, a nosotros nos ha hecho menoscabar algunas versiones, a verlas así como que Mire pues, ese Juan 14:21, miremoslo en la Biblia al día. Mire la pregunta, dice, ¿quién es el que me ama? Jesucristo preguntando, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos sus mandamientos y los obedece. Y alguien dirá, ¿y de dónde sacaron y los obedece? Porque allá dice que y los tiene. Sacaron la palabra obediencia aquí, el que tiene mis mandamientos y los obedece, porque tereo es obediencia. Vale, miremos el mismo texto, Biblia, en lenguaje sencillo. Tal vez está más clara, dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama. Hemos dicho, hermano, 1,050,000 veces que amar a Dios no es un acto emotivo, emocional, no es almático, es obediencia. Miremos el mismo texto en la Dios habla hoy. BHH. Fíjese, hermano, que estas versiones son más categóricas. Categóricas. Dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, está demostrando que de veras me ama. Entonces, mi Padre le amará. Y yo también me amaré. Y me mostraré a Él. Cuando se está diciendo Cristo, hermano, que Él se va a mostrar a nosotros, no es que hermano, fíjese como a la 1 de la mañana, yo tenía 3 horas de estar orando, pegaba unos gritos que no dejaba dormir a nadie, y en eso, hermano, mire, se iluminó el cuarto de una luz resplandeciente y vio a Jesús. Está bien, gloria a Dios, si esa experiencia ha tenido usted, gloria a Dios, esa ha sido su experiencia. Pero cuando dice, y me mostraré a Él, es que usted y yo vamos a entender el misterio de la Escritura, lo escondido de la Escritura. Bueno, y tal vez para terminar con este verso, miramos la Pueblo de Dios para Todos, PDT. Dice, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Pregunta, ¿cómo vamos a conocer el mandamiento, hermano? ¿Cómo vamos a conocer el mandamiento si nunca abrimos la Biblia? Si nunca meditamos, si nunca escudriñamos, si tenemos tiempo para pasar en el internet, para pasar en el trabajo, para pasar jugando, para pasar por allá, y a Dios le damos el tiempo que nos queda libre, si nos es posible. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Yo, hermano, leyendo este texto, saco una conclusión, ¿verdad? No era yo gracia porque amaba a Dios. No era yo gracia porque era obediente.
y quiere que miremos algo. No era obediente. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Usemos como base la Reina Valera 60. Pues, mire, dice en el capítulo 11, Reina Valera 60, le acabo de decir que no era yo gracia porque era obediente. Mire, pues dice 11:7 de Hebreos. Dice, por la fe, mire pues, por la convicción. Se recuerda que en Hebreos capítulo 4 decía que acerquémonos con confianza. Noé confió en Dios, hermano. Noé confió en Dios. Tuvo fe, dice. Por la fe Noé, oiga, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Oiga cómo dice esta versión. Reina Valera 60, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y volvemos, hermanos, nosotros a empantanarnos con el español. No que el español sea malo, porque hay idiomas que sean peor que el español. Pero el idioma es un idioma bien florido, hermano. Pero mire, pues dice, por la fe Noé cuando fue advertido, note esa palabra, advertido, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. Y ahora hablemos español. Speak Spanish. Es temor, dice. Temor lo asociamos nosotros con miedo. Con temor, miedo. O sea, Noé con miedo preparó el arca. Y fíjese, hermano, que la palabra temor que aparece ahí, como usted está notando, ¿verdad? Como usted está notando, dice que la palabra temor que aparece ahí es la palabra griega eulabeomai. Eulabeomai. Eulabeomai es la palabra temor. Y fíjese, hermano, que la primera acepción dice ser circunspecto. Y ser circunspecto es serio. Mire pues, pero oiga, ¿qué más quiere decir? Esa palabra eulabemoi, el eulabeomai, ahora sí lo dije bien, eulabeomai, quiere decir hacer caso. Temor es hacer caso. Y oiga, quiere decir obedecer. Entonces, por eso es que, mire pues, hermano, mire pues, la Biblia en lenguaje sencillo, vamos otra vez a usar estas versiones, la BLS, oiga cómo tradujo, dice, Noé confió en Dios, y por eso, oiga, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, oiga, obedeció. Allá dice, con temor preparó el arca. Mire qué dice aquí, Noé obedeció. Noé obedeció. Y me gustó también algo, hermano. Me gustó que ese texto de una Biblia que le acabo de mencionar al principio, que es la Biblia en castellano antiguo, dice, escuche. Por la fe Noé, cuando Dios le advirtió acerca del diluvio que iba a sobrevenir, y antes de apreciarse el más leve indicio de su llegada. Mire, hermano, no había indicio, no había ninguna señal de que fuera a llover si nunca había llovido. Ahora mire cómo somos nosotros de duros, de intratables. Porque fíjese, hermano, que hay señales en todos los escenarios que usted conoce en relación a que la venida del Señor Jesucristo está próxima. Noé, Dios le advirtió acerca del diluvio y no había, hermano, ni siquiera ningún indicio, pero dice que Noé comenzó a construir con diligencia. Esa palabra diligencia que aparece ahí es la palabra spoudé. Diligencia, spoudé, quiere decir con velocidad, con rapidez. Agreguémosle lo que más dice, con esfuerzo,
con esmero, con entusiasmo, con eficacia. También quiere decir hacer lo mejor posible. Esa es la diligencia, es que yo hago las cosas lo mejor que puedo. Noé fue obediente y con esmero, con dedicación, con esfuerzo, con rapidez, con prontitud, hermano, empezó a construir un arca en la que él y su familia. Recuerden que la familia es un escenario y tenemos que estar atentos, hermano, al escenario familia. Hay cristianos, hermano, pueblo de Dios, que la familia está haciendo aguas, se está entrando el agua, están a punto de ahogarse los hijos, de ahogarse la esposa, de ahogarse el esposo, pero el papá es indiferente, solo se conforma con medio, creo que lo dije el sábado, el viernes o el domingo, solo se conforma el hermano con medio suplir algunas de las necesidades. ¿Para qué voy a dar más si vos trabajás? Y la responsabilidad, hermano, de sostener un hogar, tanto en lo material como de lo espiritual, es del varón, Pero como el varón no provee para los suyos y es peor que un infiel, hermano, la consecuencia es que la mujer tiene que trabajar y entonces ya cree que también, puchis, yo también tengo derecho, si es mi pisto. Y ese es el caos en el que estamos viviendo hoy. Fíjese, hermano, que con relación a este verso, leímos la Reina Valera 60. Mire, pues miremos algo. Y le voy a decir por qué hoy en la mañana yo ya había dado por cerrado esto. El tema, ¿verdad? Me puse a escudriñar, me puse a leer, me fui a caminar, cuando de repente, ¡pum! Dice Reina Valera 60. Solo quiero que veamos. Fíjese, hermano, que las versiones más conocidas, digamos, la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, dicen por fe Noé, habiendo sido advertido. Noé fue advertido, Noé fue avisado. Y fíjese que hoy en la mañana, cuando me fui a caminar, se me alumbró este texto de Génesis, de Ezequiel, capítulo 3. Vamos a Ezequiel, capítulo 3. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, hermano, déjeme crear. Me imagino que Dios le habló a Noé. Dios le habló a Noé. Y Noé escuchó. Y Dios le dijo, mira, Noé, le dijo, a mí me pesa haber creado esta raza. Desobedecieron allá en el huerto, no oyeron mi voz, desobedecieron y entraron en un proceso de degeneración. Y mira cómo está la tierra, corrompida. La maldad gobierna, la maldad reina. Y he tomado la decisión de que voy a borrar de la faz de la tierra a todo ser viviente. Porque mire pues, hermano, ¿por qué no mandaron una plaga que matara solo a los humanos? ¿Por qué murieron las aves? ¿Por qué murieron las flores? Porque todo fue sometido a juicio por agua. Y estamos próximos, hermano, a que todo esto, los elementos ardiendo, dice la Escritura, van a ser sometidos al juicio del fuego. Pero Dios le habló a Noé y lo advirtió, le dijo, voy a destruir esto, hazte un arca. Y ya vimos que Noé obedeció. Miren lo que dice en Ezequiel capítulo 14. Capítulo 3,
se me confundió, no tenía que haber dicho el verso, pero dije capítulo, perdón. Eso se llama lapsus calami. Cometí un lapsus. Dice 3:14 de Ezequiel. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Arriba ese espíritu con mayúscula. Lo tomó el espíritu de Dios y lo levantó, hermano. Y fui en amargura y en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Yahweh era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónito. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Yahweh diciendo, oiga el verso 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca, oirás tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ese verso, miremoslo en la Reina Valera, miremoslo en la Biblia de las Américas, para que no perdamos la relación con lo que leímos allá cuando leímos que Moisés fue en Hebreos 11:7, que Noé fue advertido por Dios. Mire pues, dice 3:17, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Entonces, allá Dios advirtió a Noé, porque solo Noé era el hombre justo, el hombre íntegro, que halló gracia delante de Dios, porque en esa generación no había alguien más íntegro que Noé. Hoy, hermano, Dios ha preparado, ha escogido un grupo de gente para que sean los encargados de advertir al pueblo. Estoy en Efesios 4:11, que son los encargados de advertir al pueblo. Dice, adviérteles de mi parte. Mira el verso 18. Cuando yo le diga al impío, ciertamente morirás. Si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de su mano. Yo lo que voy, hermano, es que aquí en el capítulo 3 de Ezequiel, si usted lee desde el verso 3, desde el verso 14 hasta el verso 19, va a encontrar a Dios advirtiendo. Dios está advirtiendo hoy. Le acabo de decir, todos los escenarios que conocemos, hermano, dan señales evidentes de que la parucía del Señor Jesucristo es inminente. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Llevamos 35 minutos. Fíjese, hermano, que miremos un verso. Mire pues, iba a decir algo, pero mejor vamos primero a Efesios capítulo 5. Miremos el verso 14. ¿Ya? Bueno, Ezequiel 5. Vamos a leer el verso 14, pero es importante, hermano, que usted lea todo el capítulo. Mire pues, Efesios 5:14 dice, por esta razón, ahí lee usted lo que sigue para ver cuál es la razón, porque no nos podemos meter mucho ahí porque el tiempo es corto. Dice, por esta razón, dice, despierta, tú que duermes, y levanta de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Despierta, levántate, y la palabra te va a alumbrar. La luz de la palabra te va a alumbrar. Verso 15.
Por tanto, mire pues hermano, quiero aclarar esto. Estas palabras no son para la gente de la calle, no son para aquellos que nosotros en nuestra, ¿se recuerda que acabo de decir una palabra? En nuestra, en nuestro paradigma religioso les llamamos impíos, porque eso se estableció, es un paradigma. Un impío es el de la calle, el que está sentado en una cantina, el que está en un motel en adulterio, etc. Mire pues, estas palabras no son para esa gente de la calle que en nuestro paradigma religioso nosotros los catalogamos impíos. Mire pues, son para nosotros. Despiértate tú que duermes. Aquellos viven dormidos y no dormidos. Aquellos viven muertos. Ahí en Efesios capítulo 2 dice, nosotros también estando muertos en nuestros delitos y pecados. A nosotros ya nos revivieron. Ahora podemos dormirnos. Dice, por tanto, dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tener cuidado cómo andas. Ten cuidado, tengamos cuidado cómo andamos. Dice, no como insensatos, sino como sabios. Dice el verso 16, dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto ya lo dijimos. ¿Qué días? Porque los días son malos. ¿Qué días son malos? Estos días que estamos viviendo son lo que dice en Mateo 24, 37, 38, son los días de Noé. Son los días de Noé, días en que la maldad, ya vimos la definición de esa palabra maldad, y la violencia, hermano, se enseñorearon del mundo. Usted y yo tenemos que despertarnos. Fíjese, hermano, que ahí en Génesis capítulo 6, vamos a Génesis capítulo 6, ya voy terminando. Dice el verso 11. Ahí va a haber, lo que quiero es que miremos una solicitud, unas similitudes. Dice el 6:11 de Génesis. Y la tierra se había corrompido. Mire pues, esa palabra corromper, que aparece ahí, la palabra shakhat, quiere decir arruinar, quiere decir decaer, quiere decir estar dañado. Eso lo puede buscar usted en la concordancia Strong. Quiere decir perjudicar. Mire pues, eso es, la corrupción es algo que está dañado, algo que está decaído, algo que se arruinó, algo que se echó a perder. Pero me llamó la atención una definición, ahí la busca usted por ahí. Quiere decir suprimir. La corrupción es suprimir la compasión. No estoy pensando en la gente que le acabo de mencionar, que en nuestro paradigma religioso lo llamamos impío. No, estoy hablando de usted y yo. Cuando usted y yo, cuando yo, hermano, suprimo la compasión, a favor de alguien, estoy corrupto. Cuando yo suprimo la compasión hacia una persona, hacia un hermano, estoy corrompido. Dice, y la tierra se había corrompido. Hermano, mire, hace poco leía yo esto, hace unos 2-3 días, dice que Guatemala está entre uno de los 15 países más violentos del mundo. Aquí, hermano, los índices de violencia son terribles. La violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, todos esos delitos, hermano, de inmoralidades sexuales están disparados en nuestro país. Dice, y la tierra se había corrompido delante. Por eso es que los días son malos. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son los días de Noé.
comiendo, bebiendo, pero había una gran corrupción en la tierra. Y dice, y estaba la tierra llena de violencia. Y cuando usted y yo pensamos, hermano, en violencia, estamos pensando en muertes, en homicidios, en asesinatos, en extorsiones. Pero la palabra violencia que aparece ahí es una palabra que a nosotros nos suena conocida porque las raíces, esa palabra violencia en el hebreo tiene cognados, es decir, palabras similares en idiomas como en lenguas semíticas. Entonces tiene un cognado en el árabe. Por eso es que hay ahí en Oriente Medio, hermano, un grupo extremista que se llama Hamas. No está hablando de la canción de Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. No. Está hablando de KJ, jamás. Eso es violencia. Oiga lo que quiere decir. Afrentar, agraviar. Quiere decir rapiña. Rapiña. Rapiña, hermano, es cuando yo siento un anhelo por servir a la patria, pero lo que quiero en el fondo es servirme de la patria. Y ir a ser como ave de rapiña sobre el erario público. Mire la palabra violencia, solo pensamos todos en homicidios, en asesinatos. Mire pues, quiere decir afrenta, agravio, rapiña. Y me muestro la atención, dice, quiere decir desnudar. Entonces, yo soy una persona violenta. Porque cuando yo, hermano, critico, murmuro, señalo a un hermano o a cualquier persona, la estoy desnudando. Cuando le digo, este hermano, porque mire, la verdad es que usted no conoce a la hermana. Usted no conoce al hermano. Si usted, yo porque venimos de hace, estoy desnudando al hermano. Eso es también violencia. Pero me llamó también la atención esto. Dice que es ganancia injusta. Entonces, hermano, el texto con el que terminamos en conclusión, y que yo le dejo esta tarde, hermano, para que usted se embarace del texto, es Efesios 5. Se recuerda que leímos el verso 14, leímos el verso 15. Dice, leamos ahora la Biblia textual. Mirad pues con diligencia, con prontitud, con velocidad, con rapidez, con eficacia. Mirad pues con diligencia cómo se comportan, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí paramos, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo les suplico, hermano, les suplico que por favor usted, hermano, no se quede solo con lo que yo le digo. Recuérdese que en Josué capítulo 1 dice el verso 8, esta instrucción, si la retienes, estoy haciendo dice, este libro de la instrucción, si la retienes, vas a demostrar que me amas. Y no se va a apartar la instrucción de tu corazón. Dice, sino que meditarás en él en el día y en la noche. Yo pregunto, si pregunto horas, hermanos, si estamos, ¿cuántos minutos del día? Días de cuando sale el sol hasta que se pone. ¿Cuántos minutos del día hemos dedicado usted y yo hoy para meditar en el mandamiento? Para guardar el mandamiento, para tereo, para retener, para vigilarlo, para mantenerlo en custodia. Para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces,
harás prosperar tu camino. El camino de Noé fue próspero, halló gracia. Amén. Y tuvo éxito, termina diciendo ese verso 1.8 de Josué. Amén, hermanos, Dios les guarde y les bendiga. Si Dios permite, mañana transmitimos a esta hora. Quiero suplicarles, hermanos, que por favor conéctense. Yo veo el esfuerzo de mi esposa hasta las 12, 1 de la mañana, estar escudriñando la escritura para transmitir un mensaje. No sea usted de lo que se conecta allá y la pastora. Por favor, hermano, yo mañana no voy a poder porque me delegaron el privilegio de ministrar la palabra en Monte Jericín. Entonces, mi esposa me va a hacer el favor de cubrirme el día de mañana. Dios les bendiga y les guarde, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre aquellos hermanos que con diligencia retienen la palabra y con esa conducta demuestran el amor hacia Dios y hacia su prójimo. Amén, amén, amén. Vamos a